Bien, alumnos, buenos días. Estamos en el curso de lenguaje y el día de hoy vamos a hablar respecto al verbo. Así que las páginas que vamos a trabajar son las páginas 42 y 46 y como actividad va a quedar la página 47. Bien, así que empecemos. Nosotros al verbo ya hemos trabajado años anteriores y sabemos que el verbo es toda acción que ocurre dentro del sujeto, ¿no? Es toda acción, todo lo que el sujeto realiza, ¿ya? El estado, la existencia. Y el verbo también va a presentar accidentes gramaticales como persona, número, tiempo y modo, ¿ya? Y de manera, en la definición sintáctica, el verbo va a funcionar como núcleo del predicado. El verbo va a estar presente en 3 tiempos, puede estar presente en el tiempo presente, pasado y futuro. Y bueno, como su mismo nombre lo dice, en lo que es el accidente gramatical de tiempo, por ejemplo, en el presente va a ocurrir en ese mismo momento, en el pasado es porque ocurrió y en el futuro porque va a ocurrir. Acción. Bien, los accidentes gramaticales son variaciones que sufre el verbo. Y aquí vamos a, por ejemplo, indicar cuando ocurre uno de los accidentes gramaticales de la persona. Dentro de lo que es la persona nos va a indicar quiénes o quiénes realizan la acción. ¿Ya? Podemos tener el verbo dentro de la primera persona, dentro de la segunda persona y dentro de la tercera persona. En el número, las 3 personas gramaticales pueden aparecer en singular o pueden aparecer en plural. Y singular, recordemos que indica como sujeto del verbo a una persona o cosa. Y en plural va a indicar como sujeto de verbo a más de una persona o cosa. En el tiempo nos va a indicar el momento, el periodo en el cual se da la acción verbal. Ya, no te olvides, recordando, el tiempo puede ser presente, puede ser pasado y puede ser futuro. Muy bien, y en el modo tenemos que nos va a señalar la actitud del hablante, pero en relación con lo que dice frente a su entorno. Dentro del modo del verbo podemos tener indicativo, subjuntivo o imperativo. ¿Qué nos indica el indicativo? Nos va a dar el modo de la objetividad, ¿ya? De la imparcialidad del hablante. Y aquí, solamente en este tipo de indicativo, nos va a exponer un hecho pasado, presente o futuro. Solamente nos va a dar a conocer lo que está pasando, nada más. Por ejemplo, se acerca una tormenta. Dentro de este modo indicativo nos está mencionando lo que está ocurriendo. O, por ejemplo, mañana nos casaremos. Es otro ejemplo. Solamente nos está indicando lo que ocurre, ¿ya? Indicativo. En el subjuntivo es el modo de la subjetividad de la participación emocional del hablante frente a la acción. ¿Qué es lo que nos va a expresar en el subjuntivo? Nos va a expresar un deseo, un temor, una posibilidad, una duda. Por ejemplo, que tengas suerte. Nos está expresando, ¿no? Un deseo. Ojalá vuelvas pronto, ¿no? Entonces, cuando tú observes dentro de tu oración que el verbo está hablando de manera o expresando un deseo, un temor, una posibilidad, una duda, y sea de una manera emocional, entonces estamos hablando del modo subjuntivo, ¿de acuerdo? Y aquí en el indicativo solamente está indicando una acción
está exponiendo algo que está ocurriendo, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. En el imperativo, este modo de aquí va a ser el modo de mandato. Se va a utilizar para dar órdenes o instrucciones en las oraciones afirmativas. Por ejemplo, regresa pronto. Está dando una instrucción. Limpia tu cuarto, Jaimito. Está dando una orden. Y también se usa para formular órdenes en oraciones negativas. No vengas mañana, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esos son los tres modos de la cual podemos hablar del verbo frente a la actitud del hablante. En el aspecto te vamos a tener dos, perfectivo, imperfectivo. Cuando hablamos del perfectivo, va a presentar la acción terminada. Tanto si se presenta en el tiempo pasado, presente o futuro. ¿Ya? Vas a hablar de la acción terminada. Por ejemplo, a las 8 habré llegado a Londres. Acabé la secundaria a los 15 años. Y en el imperfectivo muestra la acción sin terminar. O sea, lo que se está haciendo en el transcurso todavía. Todavía no lo he terminado. Mañana volaré a Londres. Así que en este verbo es imperfectivo porque puede ser que vuela. Todavía la acción no se ha cumplido. Estudiaba todos los días cuando era joven. ¿De acuerdo? Aquí es en el imperfectivo. Pero en el perfectivo ya nos está mencionando la acción terminada. Por ejemplo, aquí acabé la secundaria y es una acción terminada. Muy bien. Ahora tenemos tres clases de verbo. Verbo copulativo, verbo transitivo y verbo intransitivo. Dentro de lo que es el verbo copulativo, en este verbo vamos a utilizarlo como enlace, ¿ya? Y este enlace va a ser entre el sujeto y el complemento obligatorio, que puede ser un adjetivo o un sustantivo. Estos verbos carecen de significado propio, ¿ya? Y estos verbos pueden ser, por ejemplo, estar, ser, permanecer, yacer, soler, quedar, resultar, continuar. Esos van a servir, el verbo copulativo va a servir de enlace, ¿de acuerdo? Enlace entre el sujeto y entre el adjetivo o sustantivo. Ejemplo, Antonio parece alegre. Mi verbo copulativo es parece. El joven es buen alumno. Mi verbo copulativo es la palabra es. En el verbo transitivo, dentro de este verbo, son verbos que tienen objeto directo. Y para reconocer el objeto directo vamos a usar una pregunta. ¿Qué más verbo? ¿De acuerdo? ¿Qué más verbo? Así reconocemos el objeto directo. Se puede reemplazar el objeto directo con los pronombres la, los, lo o las. En el verbo intransitivo, esos verbos no tienen objeto directo. Por ejemplo, mis amigos irán al parque. Aquí no tenemos objeto directo. A ver, vamos a hacer la pregunta. ¿Qué más verbo? ¿Qué irán? ¿Tiene significado? ¿Qué irán? No, ¿verdad? Entonces, aquí nos está hablando de un verbo intransitivo. ¿Ya? Cuando tú utilices esta pregunta y hay una respuesta coherente, estamos hablando de un verbo transitivo. Pero cuando no hay una respuesta coherente, estamos hablando de verbo intransitivo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a trabajar el libro en clase y cualquier duda, cualquier pregunta, vamos a poder solucionarlo. ¿De acuerdo?